Seguimos hablando en nuestra serie de la venida del Señor. Y de la segunda epístola a los tesalonicenses, aprendemos que aquellos amados recién convertidos habían incurrido en otro grave error, no respecto a los muertos, sino respecto a los vivos. Una equivocación no en cuanto a la venida, sino al día del Señor. En el primero de los casos, temían que los muertos no participaran en el triunfo dichoso de la venida. En el segundo, temían que los vivos estuviesen en aquel mismo momento implicados de hecho de los terrores del, entre comillas, día. Tal es la equivocación que el apóstol Pablo trata de este tema en su segunda carta a los creyentes de Tesalónica. Y no hay nada que pueda sobrepasar la ternura y la delicadeza y, por otro lado, la sabiduría y la fidelidad con que trata este tema. Los cristianos de Tesalónica estaban pasando por una persecución y una tribulación intensas, y es evidente que el enemigo, mediante falsos maestros, procuraba perturbarles la mente, incitándoles a pensar que el día de Jehová grande y terrible de Malaquías 4:5 había llegado y que la congoja que les afligía era el acompañamiento de aquel día. Si hubiese sido así, toda la enseñanza del apóstol habría demostrado ser falsa, ya que si había una verdad que brillaba con mayor resplandor y prominencia que ninguna otra en su enseñanza, era la asociación e identificación de los creyentes con Cristo, es decir, una asociación tan íntima, una identificación tan estrecha, que era imposible que Cristo apareciera en su gloria sin su pueblo. Como dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero ha de manifestarse a fin de dar paso al día. Además, cuando llegue de verdad el día del Señor, no será para afligir a su pueblo, sino por el contrario, para afligir a los que persiguen a los suyos. De esto les hace memoria el apóstol del modo más sencillo y convincente en las primeras líneas de la segunda epístola a los tesalonicenses. Voy a leer el capítulo 1, versos 3 al 8. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este asunto no solo estaba implicada la posición cristiana, sino la gloria misma de Dios, su justicia, ya que si el día del Señor comportaba tribulación para los cristianos, entonces no era verdadera la doctrina tan prominente de la enseñanza de Pablo, de que Cristo y su pueblo forman un solo cuerpo. Además, pondría en tela de juicio la justicia de Dios. Si los cristianos pasaban por la tribulación,
Era moralmente imposible que el día del Señor pudiese amanecer, pues cuando venga ese día habrá reposo para los creyentes como su recompensa pública en el reino y no meramente en la casa del Padre, punto que no estamos considerando ahora. Se cambiarán totalmente las suertes. La iglesia estará en reposo y los que la atribulaban estarán en tribulación. En el día del hombre, la iglesia es llamada a sufrir tribulación, pero en el día del Señor se le dará la vuelta a todo. Téngase bien en cuenta esto. Aquí no se trata de que los cristianos sufran la tribulación. A eso están llamados actualmente en este mundo mientras la iniquidad reina. Cristo sufrió, así que también ellos han de sufrir. Pero lo que queremos fijar bien en la mente y el corazón del cristiano que está escuchando esta enseñanza es que cuando Cristo venga a establecer su reino, será totalmente imposible que su pueblo pase por aflicción. Así que la enseñanza entera del enemigo con la cual procuró perturbar a los creyentes de Tesalónica demostró ser una falacia completa. El apóstol Pablo destruye el fundamento mismo de todo el edificio barriéndolo con la afirmación sencilla de la preciosa verdad de Dios. Examinemos por un momento lo que continúa enseñando el apóstol en este escrito tan notable. Al hacerlo así, veremos cuán perfectamente establece la diferencia entre la venida y el día, una diferencia que el oyente hará bien en ponderar. Voy a leer de la versión La Biblia de las Américas, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Y es acerca que es igualmente incorrecta la versión que da la antigua Reina Valera, que dice esté cerca, y la versión 1960 que dice está cerca. La versión correcta es ha llegado o está presente, para relacionar en el tiempo en el que los falsos maestros estaban diciendo que el día del Señor había llegado. La Escritura jamás puede contradecirse a sí misma. Este es el punto de gran interés y valor práctico. Si usted, amigo oyente, se toma la molestia de examinar las diversas porciones en las que se habla del día, hallará que se refieren más o menos al asunto del trabajo, del servicio o de la responsabilidad. Por ejemplo, mencionaremos varios versículos. Para que seáis irreprensibles en el día, y aquí no es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 1:8. De nuevo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Primera a los Corintios 3:13. Irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Segunda a Timoteo 4:8. De todas estas porciones y de muchas más que podrían aducirse, aprendemos que el día del Señor será el tiempo importante de ajustar cuentas con los obreros, de recibir de Dios la alabanza al servicio, de fijar todos los asuntos de responsabilidad personal, de distribuir las recompensas. Así que a cualquier lugar que nos volvamos y de cualquier modo que consideremos el tema, nos confirmamos más y más en la verdad de la diferencia clara entre la venida del Señor o estado de presencia y su aparición o día.
Lo primero se mantiene en alto ante nuestro corazón como la esperanza brillante y bienaventurada del creyente, la cual puede hacerse realidad en cualquier momento. Lo segundo pesa más bien sobre la conciencia con profunda solemnidad, ya que se relaciona con todo el curso de la vida práctica de los que están puestos en este mundo para la obra y el testimonio del Señor ausente. Las Escrituras jamás confunden estas cosas, por mucho que nosotros las confundamos, y no hay una sola frase del libro sagrado donde se nos enseñe que los creyentes no están aguardando la venida del Señor y ansiando tener presente que el día está cerca. Solo aquel siervo malo al que se refiere el discurso del Señor en Mateo 24, versos 48 al 51, dice en su corazón: «Mi Señor tarda en venir». Ahí vemos los resultados terribles que son siempre la consecuencia de abrigar tal pensamiento en el corazón. El tiempo para nuestro programa ha finalizado. Continuaremos hablando de este tema de los tesalonicenses y la aclaración con respecto al tema de la venida del Señor en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces. Estamos compartiendo el estudio de la venida del Señor aquí en Temas Bíblicos. Volvamos por un momento a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, una porción de la Biblia que ha ocasionado grandes discusiones entre los expositores de la profecía y presenta una dificultad considerable a los estudiosos del tema. Es evidente que los falsos maestros habían procurado perturbar la mente de los tesalonicenses, induciéndoles a pensar que estaban rodeados de los terrores del día del Señor. Nada de eso viene a decir el apóstol, eso no puede ser. Antes de que amanezca ese día, todos nosotros tenemos que estar reunidos para salir al encuentro del Señor en el aire. Les ruega por la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que no se dejen molestar acerca del día. Ya les había declarado el lado celestial de la venida del Señor. Les había enseñado que como cristianos eran del día, que su hogar, su porción y su esperanza estaban en aquella misma región desde donde amanecería el día. Por tanto, era notablemente imposible que el día del Señor comportara terror o aflicción a quienes ya eran por gracia los hijos del día. Además, incluso al considerar el tema de su lado terrestre, los falsos maestros estaban completamente en el error. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Acabo de leer 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 10. Aquí pues se nos enseña que antes que llegue el día del Señor, tiene que ser revelado el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El misterio de iniquidad ha de alzarse con un jefe a la cabeza. El hombre se erigirá a sí mismo en abierta oposición a Dios. Más aún, se arrogará incluso el nombre y la adoración de Dios. Todo esto tiene que llevarse a cabo en la tierra antes que aquel día grande y terrible del Señor estalle en juicio sobre el escenario. Al presente, hay una barrera, algo que obstaculiza la manifestación de ese personaje terrible. No se nos dice aquí cuál es esa barrera o ese obstáculo. Dios podría hacer que fuese algo diferente según varíen los tiempos. Hay quienes consideran que el que impide es el Espíritu Santo en la Iglesia. Lo que sí sabemos, mi amigo, por otras porciones de la Escritura, es que antes que el inicuo aparezca en escena, la Iglesia habrá llegado sana y salva a su eterna mansión de arriba, al lugar que le ha sido preparado. Y observando las Escrituras, también se nos enseña con toda claridad en el libro del Apocalipsis que antes de que el misterio de la iniquidad culmine en la persona del hombre de pecado, la Iglesia habrá sido retirada totalmente de este escenario. Es imposible leer con ojos iluminados Apocalipsis capítulos 4 y 5 y no ver que la Iglesia estará en el círculo más próximo al centro de la gloria celestial antes de que se abra un solo sello, antes que suene una sola trompeta y antes que se derrame una sola copa. No creemos que haya quien pueda entender el libro del Apocalipsis sin ver esto. Mi amigo, quizá tengamos ocasión de ocuparnos más ampliamente dentro de poco de este punto tan profundamente interesante. Por ahora, solo podemos exhortarle a usted, amigo oyente, a que estudie por sí mismo este tema, que pondere los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y pida a Dios que le guíe en la interpretación de su precioso contenido. Estamos persuadidos de que de este modo aprenderá que los 24 ancianos coronados representan a los santos celestiales que habrán sido reunidos en la gloria en torno al Cordero antes que se cumpla una sola línea de la parte profética del libro. Desde temas bíblicos, quisiéramos hacerle una pregunta muy sencilla a usted, amigo oyente. ¿Qué está usted aguardando? ¿Cuál es su esperanza? ¿Está aguardando ciertos acontecimientos que han de suceder en esta tierra, tales como la restauración del Imperio Romano, la aparición de los 10 reinos, la reconstrucción total de Jerusalén, la aparición del Anticristo, la gran tribulación y finalmente los juicios espantosos que con toda seguridad han de ocurrir en el día del Señor? ¿Son estas las cosas que satisfacen la visión de su alma? ¿Es eso lo que llama su atención y lo que está esperando? Si es así, tenga por seguro que no está guiado por la esperanza verdadera de la Iglesia. Es una gran verdad que todas esas cosas han de ocurrir a su debido tiempo, pero no debería usted permitir que ninguna de ellas se interpusiera entre usted y su esperanza verdadera. Todas ellas tienen su lugar en las páginas de la profecía. Todas ellas están registradas en la historia que Dios tiene del futuro. Pero ninguna está destinada a proyectar una sombra a través de la esperanza brillante y bienaventurada del cristiano. Esa esperanza, mi amigo, destaca el trasfondo de la profecía de forma gloriosa.
¿Cuál es? Es la aparición de la estrella resplandeciente de la mañana, la venida del Señor Jesús, el esposo adorable de la Iglesia. Esta es, y ninguna otra cosa, la esperanza verdadera y propia de la Iglesia de Dios. A ella le dice Apocalipsis 2:28, y le daré la estrella de la mañana. Aquí viene el esposo, dice en Mateo 25:6. Podemos preguntar, ¿cuándo aparece en el mundo natural la estrella de la mañana? Justamente antes que amanezca el día. ¿Quién lo ve? El que ha estado velando durante las horas oscuras y lúgubres de la noche. Qué sencilla, qué práctica y qué apropiada es la aplicación. Se supone que la Iglesia está velando amorosamente, despierta y aguardando. Y para aquellos que han descuidado su comunión y relación con el Señor y se han enfriado en esperar la venida del Señor por los suyos, mi amigo, esa condición no es razón para que el creyente individual deje de estar ya poseído completamente por el poder de esa bienaventurada esperanza. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, el que oye, diga, ven. Esto es profundamente personal. Ojalá que usted, amigo oyente, se percate de continuo del poder purificador, santificador y elevador de esta esperanza celestial. Que podamos entender y mostrar el poder práctico de aquellas palabras del apóstol Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro encuentro de temas bíblicos. Este tema de la venida del Señor comprende de una etapa de valor de tiempo en una cadena de sucesos muy importantes que, por no seguir un estudio más profundo, hemos notado que muchos creyentes toman fuera de contexto o mezclan los distintos pasajes de la Biblia, haciendo un uso desenfocado de la palabra que ha llevado a mezclar asuntos de la venida del Señor por los suyos con la venida del Señor con los suyos. En este tema de la venida del Señor hay temas muy importantes a tener en cuenta acerca de este gran acontecimiento. Mencionaremos, por ejemplo, las dos resurrecciones, el juicio a las naciones, que no es el juicio del gran trono blanco, el remanente judío, lo que acontece en las parábolas de los talentos y las 10 vírgenes, entre otros puntos que forman parte de un estudio más completo y que por razones de tiempo no desarrollaremos en esta serie, aunque quizás mencionemos estos temas de modo separados en otros programas. Queremos invitarle a seguir con nosotros en nuestro siguiente encuentro, donde desarrollaremos la conclusión de esta serie y hablaremos brevemente de la profecía bíblica de las 70 semanas que podemos leer en el libro del profeta Daniel. No se pierdan nuestros siguientes programas que cerrarán nuestra serie La venida del Señor. Hasta entonces. Gracias por la sintonía. Hasta nuestro próximo programa, Temas Bíblicos.